En el presente video se hablará acerca de la maquinaria hidroneumática, su funcionamiento y las partes que la componen desde el punto de vista de la física. A su vez se indagará en las partes que componen estas máquinas y cómo ayudan a su propósito haciendo uso de la presión y su relación con la energía y la electricidad. ¿Qué es la maquinaria hidroneumática y para qué sirve? La maquinaria hidroneumática es la encargada de realizar la distribución de agua en las redes locales a una presión estable. Este sistema es tan común que es tanto como para uso comercial como doméstico en cuanto al abastecimiento y a la producción de agua. Se le llama hidroneumático ya que en su funcionamiento utiliza la presión del aire y el agua. Sirven para riegos de áreas verdes como jardines, parques, entre otros, funcionamiento de los aspersores para césped, extracción de agua de ríos, arroyos, lagos o pozos, suministrar agua como servicio, abastecimiento de hogares con agua potable. Los equipos hidroneumáticos ayudan a evitar que se acumule sarro en las tuberías, esto gracias al flujo moderado a bajas velocidades. Los sistemas hidroneumáticos no requieren de una red hidráulica ni de tanques, por lo cual se evita un problema con la humedad en paredes, fachadas y techos. Por lo general, los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de elasticidad y compresibilidad del aire, el cual habla de que cuando el aire es sometido a cierta presión, trabaja de la siguiente forma. El agua almacenada es retenida en un tanque de almacenamiento, para posteriormente ser impulsada a un recipiente a presión. Cuando ésta entra, aumenta el nivel del agua comprimido del aire. Cuando se llega a una cierta presión, se produce una señal a la bomba y tanque que inhabilita su capacidad de abastecer la red. Presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular con unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton, actuando uniformemente sobre un área de 1 metro cuadrado. En el sistema anglosajón, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando sobre un área de 1 pulgada cuadrada. La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivalente a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P tiene dada la siguiente forma: P es igual a F entre A, lo que quiere decir presión es igual a fuerza entre área. Propiedades de la presión en un medio fluido. La fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción y reacción, resulta en una comprensión para el fluido y jamás una tracción. La superficie libre de un líquido en reposo y situado en un cuerpo gravitatorio constante es siempre horizontal. Eso es cierto solo en la superficie de la Tierra y a simple vista debido a la acción de gravedad constante. Si no hay acciones gravitatorias, la superficie de un fluido es esférica y por lo tanto no horizontal. En los fluidos en reposo, un punto cualquiera de una masa líquida está sometida a una presión que es función únicamente de la profundidad a la que se encuentra el punto. Otro punto a la misma profundidad tendrá la misma presión. La superficie imaginaria que pasa por ambos puntos se llama superficie equipotencial de presión o superficie isobárica. Presión de agua. El metro de columna de agua es una unidad de presión que equivale a la presión ejercida por una columna de agua pura de 1 metro de altura bajo la gravedad terrestre. Su símbolo es MCA y su múltiplo es el milímetro columna de agua. Es una unidad del Sistema Técnico de Unidades, pero no del Sistema Internacional de Unidades, por lo que su uso está decayendo, aunque se utiliza todavía en hidráulica, agronomía, fontanería y calefacción. Como regla mnemotécnica, se considera que debajo del agua la presión aumenta 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad. La ventaja de utilizar esta unidad es que la presión puede calcularse fácilmente en las instalaciones hidráulicas, pues esta se medía directamente en metros de altura. La maquinaria hidroneumática hace uso principal de la presión para cumplir su función. Para la elaboración de un sistema hidroneumático es necesario contar con los siguientes componentes. Tanque de presión. Los tanques de presión son parte fundamental en los sistemas de bombeo de agua.
los mismos que son necesarios cuando la red de agua no brinda la suficiente presión para los distintos puntos dentro de una edificación. Puede ser utilizado de manera permanente, pero también para casos o momentos especiales de alta demanda. Sus principales funciones son entregar el agua dentro del rango de presión seleccionado. Esto evita que la bomba de agua esté encendida permanentemente. Mantener la presión de agua constante en la red de distribución de agua. Incluye servicios como baño, cocinas, lavadoras, sistemas de riego, etc. Bombas centrífugas. Es la máquina responsable de brindar al agua la presión necesaria. Depende del lugar donde se tome el agua, de la cantidad de flujo y presión a entregar y del espacio disponible. Las bombas de agua son una solución práctica, sobre todo cuando no hay suficiente presión en el suministro y no se impulsa el líquido desde el tanque o tinaco hasta el grifo. La bomba centrífuga transforma la energía mecánica en hidráulica, ya que mueve un gran volumen de agua. Las bombas centrífugas se utilizan en diferentes casos para bombear el suministro de agua y en lugares donde no se requiere elevación de succión. También sirven para aumentar la presión de la línea de admisión. Además, se emplean en sistemas de suministro de agua doméstico y en los de protección contra incendios para proporcionar una fuente de presión continua. El interruptor eléctrico se utiliza en sistemas de agua, arranca y detiene la bomba automáticamente, examina el agua automáticamente, detiene la bomba en caso de escasez de agua, protege la bomba de daños causados por el funcionamiento en seco. El sistema de control de bomba tradicional completamente reemplazado está compuesto por interruptor de presión, depósito de presión y válvula de comprobación, etc. Algunos son resistentes al agua con indicadores de luz que le muestran cuando el aparato está funcionando. Están fabricados de un material inoxidable para dar durabilidad y larga protección contra la corrosión. Manómetro. Un manómetro es un instrumento empleado para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito. En las instalaciones de aire comprimido son instrumentos vitales para la información, regulación y control de compresores, secadores o filtros. En general, los manómetros utilizan la presión atmosférica como valor de referencia, es decir, que su valor 0 corresponde al valor absoluto de 1 de la presión atmosférica. El valor que se lee en el manómetro corresponde a la diferencia que existe entre la presión real y la atmosférica. A este valor se le denomina presión manométrica. Las unidades más frecuentes son kilogramo por centímetro cuadrado, barómetro, atmósfera, pascal, etc. Comúnmente los manómetros funcionan con el principio de equilibrio hidrostático. El equilibrio hidrostático se produce cuando un fluido tiene una gradiente vertical de presión y la gravedad está en el equilibrio. En un fluido hidrostático no hay aceleración vertical neta. Válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad o alivio protegen a otras bombas, otras válvulas de control y todos los elementos componentes de un sistema hidroneumático de presiones excesivas y mantienen la constante presión en el sistema. Existen diferentes tipos de válvulas de seguridad o alivio, directas, acondicionadas por piloto y controladas por un solenoide. Conexiones flexibles. Se caracterizan por su gran resistencia a la presión y temperatura, la opresión del vacío y la corrosión. Poseen una gran estabilidad térmica y asimismo una alta flexibilidad y durabilidad. Su estructura flexible le permite absorber la dilatación y contracción en el sistema de tuberías, así como neutralizar las vibraciones ocasionadas por las elevadas temperaturas y la presión utilizada. De igual, se utiliza para corregir deslineaciones presentes como la conexión flexible entre elementos móviles y estáticos en un equipo o sistema de tuberías. Se compone de una manguera corrugada, un anillo, mallas y una conexión. Dispositivos de control automático. El presostato, también conocido como interruptor de presión, es un sistema diseñado para abrir o cerrar el circuito eléctrico dependiendo de la presión generada por la bomba de agua. Es una especie de regulador de presión para mantener el control automático del funcionamiento de las bombas de agua, electrobombas, etc. Mientras exista un consumo de agua, el sistema mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado. El interruptor de presión de la bomba de agua contiene sensores, por lo tanto, cuando la presión cae por debajo de la configuración, el conmutador apaga la bomba, y cuando la presión está por encima de la configuración predeterminada, la bomba está activada. Interruptores de presión. Los interruptores de presión son objetos mecánicos, funcionan por medio del enganche que aumenta la presión. Esta es ejercida sobre los contactos y sobre el muelle central. Cuando dicha presión en el sistema es más fuerte que el muelle,
los contactos cambian de posición. Por lo tanto, la presión es menos fuerte que la del muelle, se hace otra variación en los contactos. Estas maniobras permiten el control de la presión del compresor. Los interruptores de presión sirven para iniciar y parar a los compresores de pistón de tamaño reducido. En cuanto a los compresores grandes, los interruptores de presión sirven para abrir y cerrar contactos. Esto sucede para que el control centralizado coloque al compresor en descarga y carga. Lo mismo sucede con compresores que funcionan por rotaciones. Tablero de control y potencia de motores. El arranque y paro de las bombas se lleva a cabo por medio de la señal proveniente de los interruptores de presión, en los cuales se ajusta la presión y paro y arranque. El controlador o tablero de control aloja en su interior arrancadores de la tensión plena para la potencia requerida. El control alternará la operación de las bombas cada vez que se detecte una baja en la presión de la red. En el módulo automático, un PSL integrado al control permitirá recibir señales de presión y gasto, al aportar cada bomba a un porcentaje de gasto total. Por medio del monitoreo del gasto de red, se determinará cuándo una segunda bomba entrará en operación para mantener el abasto de agua en el sistema y que la presión se mantenga dentro de los parámetros establecidos. Finalmente, un terminal de diálogo montado en el frente del tablero permitirá interactuar con el mismo y desde ella el usuario realizará funciones de monitoreo, supervisión y ajuste. Compresores. Un compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido. Al contrario que otro tipo de máquinas, el compresor lleva a cabo la presión de fluidos comprensibles como el aire y todo tipo de gas. La capacidad de los compresores para sistemas hidroneumáticos debe ser tal que comprima un volumen de aire igual a la capacidad del tanque, desde la presión atmosférica hasta la presión mínima de trabajo del tanque, en un lapso menos de 1 hora y media. Cuando el aire se disuelve en el agua, el nivel del agua dentro del tanque sube y la presión del aire baja. El compresor comienza a bombear aire dentro del tanque cuando el nivel del agua sube arriba del electrodo y la presión cae por debajo del límite programado del interruptor de presión. Un circuito de tiempo de retardo o de relé del interruptor de nivel líquido evita ciclos rápidos del compresor de aire causados por olas en el tanque. Electricidad en los sistemas hidroneumáticos. La electricidad en la maquinaria hidroneumática es la principal energía que hace funcionar a la misma, ya que está presente en la activación de cada uno de los componentes que la integran, influyendo en el proceso de manera continua. Ventajas y desventajas. Las principales ventajas de un sistema hidroneumático es que se puede regular la presión de las bombas para poder adecuarla al uso que le demos al propio sistema, tanto industrial como particular. Además, permite mantener una reserva de agua ya presurizada para aquellos casos en los que haya un corte de energía general. En este tipo de sistemas se evita tener que instalar tanques en los techos o en las zonas altas de los edificios, tanto particular como industriales, por lo que no sobrecarga la estructura general y además evita que se produzcan humedades. Por otro lado, genera una presión adecuada en todos los niveles, por lo que ayuda en los dispositivos que requieren agua tengan un mayor rendimiento. En cuanto a las desventajas de un sistema hidroneumático, sí podemos hablar de algunas respecto a otros sistemas, ya que para su funcionamiento necesitan electricidad, por lo que en ciertas ocasiones pueden quedar desabastecidos de energía. Sin embargo, como ya hemos contado en el punto anterior, muchos sistemas hidroneumáticos llevan una reserva que les permite continuar con su actividad. Conclusiones. Como se observó, la maquinaria hidroneumática funciona de una manera muy apegada a la presión, ya que sin esta no podría funcionar y es esencial para todo el proceso. Esto se ocupa la presión del agua y del aire para poder ejecutar la distribución de agua. Las maquinarias hidroneumáticas son muy útiles tanto para la distribución de agua a todas las casas, establecimientos, etc., principalmente por su versatilidad de instalación, ya que soluciona problemas de humedad, deterioro de hogares, ya que no hay necesidad de poner el tanque de almacenamiento en lugares altos como comúnmente se realizaba. Como conclusión final, podemos decir que nuevamente la física ayuda a solucionar problemas relacionados con actividades tan cotidianas como la distribución de agua, el abrir un grifo para regar las plantas, ya que sin ella, con dispositivos como la mencionada maquinaria hidroneumática, no tendríamos agua.